Si todo el mundo se mueve hacia adelante a la vez, el éxito vendrá solo. Henry Ford. Muy buenas tardes, respetados asociados, miembros directivos y colaboradores de la Cooperativa de Servicios Integrales del Educador Herrerano. Bienvenidos sean todos. Para iniciar esta jornada de capacitación, nos ponemos en la presencia del Padre Celestial. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo la unión. Donde haya error, ponga yo la verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo la esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo la alegría. Señor, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque es dando como se recibe, es olvidándose como uno se encuentra, es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. Seguidamente escucharemos el himno a la cooperación. Somos hombres, mujeres y jóvenes de nuestra patria, Panamá, donde la cooperación buena es para el desarrollo económico y social. En nuestro istmo centroamericano, el dar sin interés ha crecido, unidos todos como hermanos, la cooperación ha florecido, el producto del esfuerzo entre todos es compartido, campesinos y profesionales a las gloriosas filas se han unido. Somos hombres, mujeres y jóvenes de nuestra patria, Panamá, donde la cooperación buena es para el desarrollo económico y social.
Recibamos a la profesora Luz Amelia Pinilla, presidenta del Comité de Género de Copase RL, quien ofrecerá las palabras de bienvenida. Buenas tardes, apreciados cooperativistas. Es un honor darles la bienvenida a esta conferencia sobre la prevención del cáncer como clausura del mes de octubre, donde todos sabemos que es el mes de la cinta rosada y celeste. Hoy no solo vamos a compartir conocimientos y experiencias, sino también a fortalecer la colaboración en la lucha contra esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Esperamos que cada uno de ustedes aprovechen al máximo esta conferencia para que juntos podamos avanzar hacia un futuro en el que el cáncer sea más entendible, tratable y sobre todo prevenible. Muchas gracias y que tengamos una jornada enriquecedora. Mil bendiciones a todos. Es momento de conocer a nuestro expositor, el doctor José Pinto, director de la Unidad Oncológica del Hospital Anita Moreno. El doctor José Pinto es doctor en medicina de la Universidad de Panamá y especialista en medicina interna de la Universidad de Panamá. Subespecialista en oncología médica, año 2018. Doctor, el doctor Pinto ha laborado como médico internista de urgencias en Pacífica Salud, Ciudad de Panamá, como médico oncólogo, miembro de la unidad de tumores gastrointestinales en el Instituto Oncológico de Panamá. Actualmente labora como jefe de la unidad oncológica de Azuero en el Hospital Anita Moreno de la provincia de Los Santos. Es importante que mencionemos que las preguntas se harán a través del chat y serán contestadas a través del mismo. Bienvenido, doctor. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad siempre es un placer para mí contribuir en educar y bueno, qué bueno que sea una cooperativa de educadores. Ya que a mí me apasiona mucho la enseñanza, la docencia y siempre aprovecho estas oportunidades para poder enseñarle a la población un poquito más acerca de lo complejo que es el cáncer, pero vamos a hablar un poco más al respecto en la presentación que me corresponde en la noche de hoy. Em, Así que voy a apagar acá mi cámara. Como bien explicaron, bueno, ya hacemos la dinámica de las preguntas que tengan a través del chat. Y voy a enfocar entonces ahora sí mi presentación. Logran ver ahí la presentación, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, esta presentación la titulé Construyendo una cultura de prevención y detección temprana en cáncer. Básicamente vamos a desglosarlo de esta manera, algo de introducción, que para mí es importante que salgan con algunos conceptos ya claros sobre qué es cáncer, los factores de riesgo prevenibles, aquellos relacionados específicamente en provincias centrales, qué es lo que hemos encontrado nosotros en Azuero, ahora que ya tenemos una unidad regional. Algo de la prevención específicamente, algunos factores que son prevenibles, la detección temprana, que es algo también que se me pidió abordar para esta presentación, y las conclusiones finales. O sea, para empezar, lo primero que yo necesito aclarar aquí es qué es cáncer. Y el cáncer, como yo le digo a los estudiantes de medicina que rotan conmigo, a los residentes de medicina interna y al personal que llega acá, yo no puedo decir que una leucemia es igual a un cáncer de la mama,
que un cáncer de la mama es lo mismo que un cáncer de piel, que un cáncer de piel es igual a un cáncer de próstata o a uno de pulmón o a uno del colon. Para nada, cada una de estas enfermedades son muy diferentes entre sí. Por tanto, para nosotros como concepto, el cáncer se define como un conjunto de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que se dividen y que además tienen la capacidad de invadir y dar metástasis, que es algo que no lo tiene ninguna otra enfermedad en el cuerpo humano, solamente esta enfermedad. Pero, ¿qué tiene que ocurrir para que se dé el cáncer? Bueno, normalmente en el cuerpo nuestras células se reproducen una y otra vez. Por ejemplo, si yo me hago una cortada y estoy sangrando, las células reparadoras de la cortada las células de la piel, las células de los vasos sanguíneos, se van a reproducir para tratar de sanar la herida. Eso es normal. Pero en el cáncer, las células aprendieron a utilizar estos mecanismos normales de crecimiento y de reproducción de la célula a su favor. ¿Para qué? Para no dejar de reproducirse nunca, seguir proliferando y formar estas enormes masas que conocemos finalmente como tumores. Pero es importante entender que para que eso se dé, tiene que ocurrir un cambio en nuestros genes. Y los genes son esas estructuras que guardan nuestra información eh, que heredamos de la familia, esa información genética, ya en donde está codificado el ADN y el ARN de nuestro cuerpo, y que es la base principal para la información que transmitimos entre una célula a otra, inclusive de padres a hijos. Entonces, en conclusión, el cáncer es una enfermedad genética. Es allí donde ocurre, a través de mutaciones que se adquieren a lo largo de la vida, ya sea por el envejecimiento, ya sea por haber fumado, haber ingerido bebidas alcohólicas de manera exagerada, haberme expuesto a pesticidas, etcétera, que provocan cambios en esos genes y que llevará al desarrollo de esta enfermedad. ¿El cáncer se hereda? Sí, 10% de los cánceres que vemos son heredados. Eso quiere decir que se pasó de un familiar a otro en los genes que le transmitió el padre al hijo o la madre al hijo, ¿ok? Pero solo 10%, uno de cada 10. ¿Qué pasa con los otros 9 de cada 10 o el otro 90%? Simplemente son los primeros casos en una familia. Probablemente va a ser el único cáncer en la familia hasta el momento y no tiene nada que ver con la herencia familiar. Entonces, en el 90% de las veces, la herencia familiar no va a jugar ningún rol realmente importante. Y esto es muy crucial porque mucha gente tiene en mente que el cáncer básicamente es una enfermedad hereditaria y no es así en la mayoría de los casos, ¿ok? Solo en el 10% de las veces. Pero entonces, ¿qué pasa en ese otro 90% en donde el cáncer no es hereditario? Ocurre todo esto que vemos aquí. Asuntos relacionados a exposición a radiación ultravioleta, sustancias químicas como los pesticidas o la contaminación del agua, virus con los que convivimos día a día y que pueden generar cambios en los genes que llevarán a desarrollo de cáncer, el tabaquismo, el etilismo, la vida sedentaria, todos esos son factores que llevarán al desarrollo de esta enfermedad. Entonces, conociendo un poquito cómo está el mundo respecto al cáncer, el continente que más cáncer tiene es el continente más poblado del planeta, que es Asia. Casi el 50% de los casos de cáncer en el mundo ocurren en Asia, pero es que es el sitio donde más población hay, en donde más personas hay, es donde más cáncer va a haber. En el caso de América, estamos en tercer puesto con un 21% de todos los casos de cáncer. Incidencia, casos nuevos por año. ¿Cuál es el cáncer que más casos nuevos aporta año tras año al mundo? El cáncer de pulmón, como vemos acá, aporta el 12,4% de los cánceres, seguido del cáncer de mama, colorectal, próstata y estómago en quinto lugar. En cuanto a mortalidad, ¿cuántas muertes generadas por cáncer en el mundo? Vemos que el cáncer que más muertes genera en el mundo es el cáncer de pulmón. No solo es el más frecuente en el mundo, es el que más muertes genera. 18% de las muertes por cáncer en el mundo son generadas por este tumor. Seguido del cáncer colorectal, el cáncer de hígado, mama y estómago.
Prevalencia. Prevalencia para nosotros significa personas que viven con esta enfermedad día a día sin morir por ella. Y aquí vemos que el cáncer que más personas deja vivas a largo plazo es el cáncer de mama. Y eso es importante entenderlo. La mayoría de las pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer de mama van a vivir, inclusive libres de la enfermedad en la mayoría de los casos. Entonces, el cáncer con el que más personas conviven a lo largo de su vida es el cáncer de mama en un 15%, cáncer colorectal, próstata, pulmón y tiroides. Pero vamos a ver si esto que vimos en el mundo, donde el cáncer de pulmón es tan frecuente en el mundo y tan mortal, ¿es lo que ocurre realmente en nuestro país? La respuesta es no. Pero vamos a ver primero, ¿de qué se mueren los panameños? ¿De qué se mueren los panameños? Esto nos lo contesta el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá. Su última estadística validada es para el año 2022 y aquí lo vamos a ver. Para sorpresa de muchos, probablemente, el cáncer en el 2022 se convirtió en la causa número uno de muerte de los panameños. Algo que no teníamos mucho antes de la pandemia y que es algo histórico. Por primera vez, las neoplasias malignas, como el cáncer, son la principal causa de muerte para nuestro país, inclusive por encima de los infartos y por encima de los derrames cerebrales, que hasta hace unos años atrás eran la causa número uno y que tenían al cáncer desplazado a un segundo o tercer lugar. Ya no es así. Y esto que ocurre en el resto del país se aplica también para Azuero. ¿De qué mueren en Azuero? Lo mismo. La causa número uno de muerte para Herrera y para Los Santos es el cáncer. Entonces, he aquí la importancia de saber muy bien cómo funciona el enemigo, porque es el que más nos está matando, no solo en esta región, sino en el resto del país. ¿Cuáles son los cánceres que más casos nuevos sacan por año? El número uno es el cáncer de la mama, con 1.600 casos para el año 2022, de acuerdo al Registro Nacional de Cáncer de Panamá, seguido de la próstata, cervicuterino, colon y, en quinto lugar, estómago. La mayoría de los casos nuevos que ocurren por cáncer son en mujeres, porque como pueden ver, ahí hay dos cánceres que son de predominio femenino: cáncer de mama en primer lugar y cervicuterino en tercer lugar. Pero, ¿cuáles son las principales causas de muerte por cáncer en Panamá? El número uno es el cáncer de la próstata, seguido de estómago, pulmón, colon y en quinto lugar cáncer de la mama. Entonces, como pueden ver, esto no se parece a la estadística del mundo y esto tampoco se parece a la estadística del mundo. Eso significa que el comportamiento de la enfermedad en Panamá es diferente a lo que ocurre a nivel mundial, porque tenemos algunas peculiaridades que vamos a ver a lo largo de la charla. Pero, ¿qué hace tan particular a la región de Azuero con respecto al cáncer? Cuando nosotros analizamos las tasas de incidencia de cáncer, ¿eso cómo se calcula? Cantidad de casos que tienes de la enfermedad por cada 100.000 habitantes. Y resulta que para el resto del país, por cada 100.000 habitantes, tú te encuentras 181 casos de cáncer. Pero resulta que para Herrera, por cada 100.000 habitantes herreranos, hay 326 pacientes con cáncer. Y para Los Santos, por cada 100.000 habitantes santeños, hay 316 casos de cáncer. Esto es escandaloso. ¿Por qué? Porque no hay ninguna provincia que asemeje esto que pasa aquí. Entonces, la situación sobre el cáncer en esta región es realmente alarmante porque no es la cifra ni siquiera del resto del país. Aquí se triplican los casos respecto al resto del país. La Unidad Oncológica de Azuero fue inaugurada en el 17 de octubre de 2022, o sea, hace 2 años atrás. Desde entonces hemos resuelto más de 10.000 consultas, hemos atendido más de 1.700 pacientes, hemos abierto expedientes por primera vez, que ya van por los 400 expedientes abiertos realmente, y hemos aplicado más de 5.000 tratamientos de quimioterapia. ¿En dónde nos ubica esto en el país? Estos son ya cifras oficiales del Instituto Oncológico Nacional para el año 2023. 8 de cada 100 pacientes que se atienden por cáncer en Panamá lo hace en la unidad oncológica de Azuero. Eso es la cifra más alta de atención de cáncer fuera del Instituto Oncológico Nacional que existe para este país.
Es decir, que la unidad oncológica de Azuero es la segunda unidad que más tratamiento de cáncer genera para el país. Y eso es un logro que hemos hecho en solo 2 años. ¿Cuáles son los cánceres que más nos consultan en la Unidad Oncológica de Azuero? Como podemos ver aquí en la figura, en el número uno y por mucho, con un 28% de los casos, el cáncer de la mama. Seguido en un 13% con cáncer de colon, 10% cáncer de próstata, 6% cáncer de recto y en quinto lugar cáncer gástrico. ¿Dónde aparece el cervicuterino o el pulmón? Aquí vemos ya en una octava posición al cáncer de pulmón y en una novena al cáncer cervicuterino. Por provincia, ¿de dónde vienen más los pacientes a la Unidad Oncológica de Azuero? De la provincia de Herrera y Los Santos, como pueden ver aquí. Luego hemos visto también pacientes de Veraguas, de Coclé, pero aquí hemos visto pacientes de todas las provincias. Como pueden ver aquí, aquí viene gente de Chiriquí, de Panamá Oeste, de Colón, de Panamá Centro, de Bocas del Toro, de Darién. O sea que sí, la unidad podrá decir que es Unidad Oncológica de Azuero, pero nosotros recibimos pacientes de todo el país y no nos negamos en atenderlo. ¿Sí? Cada uno con razones diversas por las cuales prefiere atenderse acá. Ahora vamos a ver un poquito sobre qué factores de riesgo hemos ido encontrando en la población que atendemos en Azuero. Vamos a verlo por modelos tumorales. Primero, cáncer de la mama. La mediana edad es 64 años. Son pacientes de la tercera edad en su mayoría. Lo que hemos encontrado que 54% de estas pacientes están en sobrepeso o obesidad. Esto es un factor de riesgo importante para el cáncer, como vamos a ver más adelante. Sobre su estilo de vida, este determinante del estilo de vida es un estudio que hizo el doctor Iván Landírez del Instituto de Ciencias Médicas de Las Tablas sobre qué factores en la vida diaria de las mujeres con cáncer de mama Azuero con respecto a las del resto del país resaltaban. Y encontramos que las mujeres de Azuero consumen más carne roja por semana, menos consumo de fruta, que es un alimento protector contra cáncer que el resto del país, y consume hasta 3 veces más alimentos fritos. O sea que la alimentación de la mujer de Azuero es mala y eso no depende del gobierno, eso depende de la cultura que tenemos realmente aquí. Cáncer colorectal, el segundo cáncer más importante que tenemos acá en la unidad oncológica de Azuero. Su mediana edad también es de la tercera edad, 68 años, con un índice de masa corporal en donde vemos que sobrepeso y desnutrición son los que predominan aquí, o sea que no tienen un índice de masa corporal normal la mayoría de estos pacientes. En el caso de los cánceres ginecológicos, que eso incluye cervicuterino, endometrio, ovario, vagina, todos estos tumores, 50% de las pacientes están en sobrepeso o obesidad. Cáncer de pulmón, la mitad son mujeres, la mitad son hombres. Esto es un dato interesante, ya que este es un caso, este es un tipo de tumor que predomina en hombres, o sea que esta cifra no es la usual en el mundo. La mediana de edad es de 66 años. El índice de masa corporal aquí es muy variable. Aquí no hemos encontrado realmente una relación. Con esto, muchos pacientes vienen desnutridos o en sobrepeso. La mitad fuma y la mitad no fuma. Esto es raro. La mayoría de las veces estos pacientes son fumadores, pero eso implica que el comportamiento del cáncer de pulmón de Azuero es un poquito diferente a lo que ocurre en la mayoría del país, en donde predomina más los fumadores, pero en Azuero predomina también una población que no fuma y que tiene mutaciones generadas por contaminación ambiental, etcétera, que pudieron llevar a el desarrollo de esta enfermedad y que no tienen que ver con el tabaquismo. Sobre el cáncer de próstata, 72 años es la media edad en que se presentan los pacientes, aún más tardía que todos los otros cánceres que hemos visto. Si 41% de los pacientes fueron fumadores, 52% han tenido un familiar con cáncer. Esto es raro. Esta cifra normalmente en el mundo es 30%, pero para Azuero es el 52%, o sea, un poco más de la mitad de nuestros pacientes con cáncer de próstata tienen algún familiar con cáncer en la familia. Esto no es normal. Etilismo, 40% ingería bebidas alcohólicas regularmente. Índice de masa corporal, 50% está en sobrepeso o obesidad. También, nuevamente, el sobrepeso y la obesidad. Entonces, ¿por qué resaltamos sobrepeso, obesidad, tabaquismo, etilismo, eh, entre los factores de riesgo? Porque si queremos prevenir cáncer, tenemos que entender qué lo provoca. Entonces,
la importancia de la prevención del cáncer es que una población que conoce, que tiene conocimiento, tiene la capacidad de exigir más y de tener una motivación efectiva en búsqueda de la prevención. Tú no puedes pedirle a una población que prevenga cáncer si no sabe ni siquiera cómo hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es educar, educar y educar a la población para que entiendan el rol que tienen en cambiar su estilo de vida, en dejar de fumar, en dejar de beber, en tener un mejor control de peso, en no llevar una vida sedentaria, que son factores que se repiten una y otra vez en los cánceres que vemos acá. Las sociedades educadas toman mejores decisiones. No solamente políticamente hablando, sino sobre su economía, sobre su salud y sobre su educación. Y otro punto importante, la prevención que nosotros hacemos hoy, 2024, no se refleja al año siguiente ni en 2 años, se refleja casi una década después. Es decir, que la prevención que yo hago hoy, 2024, se refleja en qué año, ya para el 2034. Sí, lamentablemente la prevención no es un trabajo rápido, pero es un trabajo que a largo plazo rinde frutos. La Clínica Mayo en Estados Unidos ya nos ha dado 7 tips para prevenir cáncer y que son importantes. Y que al menos de todo lo que vamos a ver en prevención, si se aprenden estos 7 tips, yo me doy por satisfecho. Uno, no fumar. Dos, llevar una dieta saludable. Tres, mantener peso y estado físicamente saludable. Cuatro, protección solar. Cinco, vacunación a tiempo. 6, evitar comportamientos de riesgo, sobre todo referente al sexo, en donde puedes adquirir virus como el virus de papiloma humano, virus también como VIH, que guardan relación con el desarrollo de cáncer. Y llevar una consulta médica regular llevará a que tu médico esté pendiente de pedirte los exámenes de detección temprana, que vamos a ver más adelante cuáles son, para que puedan detectarse a tiempo los cánceres. Entonces, estos 7 tips, si los cumples, prevendrás, te ayudará a prevenir cáncer de una manera efectiva. Bien, ahora, ¿cuáles son los factores prevenibles que más se relacionan con cáncer? Resulta que este estudio es muy importante para nosotros en oncología, un estudio que hizo un seguimiento de pacientes del 2010 al 2019 y el desarrollo de su cáncer. 44% de los cánceres estuvieron relacionados a estos 3 factores principales: tabaquismo, etilismo y obesidad. Por eso les he resaltado en la estadística que vimos en el cáncer de Azuero estos factores, porque ustedes vieron que se repiten una y otra vez: la obesidad y el sobrepeso, el etilismo, el tabaquismo. Entonces, esos son factores importantes. Por eso es cuando ustedes se preguntan, ¿pero por qué hay tanto cáncer en Azuero? Entiendan que su estilo de vida les pasa factura. Y no es solamente el agua contaminada y los pesticidas, como muchos lo quieren vender, como que bueno, solo eso es lo importante. No, eso es un factor importante. Pero, hey, ¿dónde está tu obesidad? ¿Dónde está tu alcoholismo cada vez que viene un campesino y cada fin de semana te quieres ir a tomar todos los tragos que quieras en cada fin de semana? ¿Y dónde dejas el tabaquismo cada vez que sales con tus amigos y quieres fumarte uno que otro cigarrillo? Entonces, esos 3 factores hay que cambiarlos. Y eso no depende de el pesticida ni del agua contaminada, depende de nuestro estilo de vida. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver qué podemos hacer para prevenir. ¿En qué debo cambiar mi vida? Empezamos con el tabaquismo. Panamá tiene una ventaja muy grande aquí. Solamente 3% de la población panameña fuma. Eso nos convierte en el país latinoamericano de menor número de fumadores. Similar a nosotros, por ahí está Uruguay, pero Panamá es el país con la población menos fumadora de Latinoamérica. Eso es la causa por la cual cáncer de pulmón para nosotros no es un dolor de cabeza, como lo es para el resto del mundo. Por eso les decía, Panamá tiene un comportamiento un poco diferente, pero hay que entender que el comportamiento de nuestra población es diferente. Entonces, solo nuestros fumadores son el 3%. Y aquí quiero incluir algo que probablemente sus hijos estén haciendo: el vapeo. El vaping, vapeo, esta modalidad sofisticada de fumar, ya precisamente este año salieron los estudios que demuestran que el vapeo también guarda relación estrecha con el cáncer de pulmón, como lo hace un fumador que fuma cigarrillos o que fuma tabaco.
¿ok? Entonces el vapeo no te protege contra el cáncer de pulmón. Igual aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, tanto como si fumaras un cigarrillo. Así que lo que hay que promover, ningún tipo de cigarrillo o vapeo. Nada, nada que inflame crónicamente el árbol bronquial. Eso es lo que hay que evitar. Entonces, tabaquismo fuera. ¿Por qué? Porque el tabaquismo se relaciona con 17 cánceres diferentes. Esto incluye cánceres del tracto aerodigestivo como boca, garganta, laringe, esófago, pulmón. También está relacionado con el cáncer de hígado, las leucemias, cáncer renal, cuello uterino, vejiga, colon y recto, páncreas, estómago, mama. O sea, hay un montón de tumores relacionados con este cáncer, con este tipo de actividad, perdón. Y eso hay que entenderlo. No es sano fumar, ¿ok? Siempre que nosotros hablamos con un paciente nuestro con cáncer que además de eso fuma, siempre tenemos que incentivar a que deje de fumar. Esa es la forma más costo efectiva de reducir incidencia de cáncer de pulmón. Sin embargo, tenemos que entender que la tasa de abandono del tabaquismo es bien baja. Solo 2 a 3% de los pacientes dejan de fumar por su propia cuenta cuando uno les pide que deje de fumar. Así que es algo que toma tiempo, ¿ok? No es fácil. Pero sí sabemos que el que deja de fumar y además de eso ya tiene el diagnóstico de cáncer, gana un 15% adicional de supervivencia para la enfermedad. El alcoholismo. Aquí yo no estoy hablando de esas personas que toman solamente cuando viene una fiesta familiar o cuando viene fin de año y se toman una que otra cervecita o una copa de vino. No, el consumo social de alcohol no es el problema. El consumo de alcohol que te lleva a una borrachera varios fines de semana es el problema. Ese consumo excesivo, un consumo de 14 gramos de alcohol puro por día, nos aumenta el riesgo de múltiples cánceres, como cáncer de la boca, cáncer de la laringe, de la garganta, del esófago, de los senos, del hígado, del colon y recto. Entonces, el cáncer está muy íntimamente relacionado con el alcohol. Elimina la barrera lipídica que recubre el tracto gastrointestinal, impide que el hígado haga su labor de detoxificar el cuerpo. Una copa diaria de alcohol aumenta 11% el riesgo de cáncer de mama y hasta 8% el riesgo de cáncer colorectal. Pero aquí nosotros tenemos tarea por hacer. Lo hemos hecho muy bien con el tabaquismo, pero resulta que Panamá es el mayor consumidor de cerveza de Latinoamérica. Lo hicimos muy bien con el tabaquismo, pero muy mal con el etilismo. O sea, y muchos dirán, pero es que en los carnavales me tiro cuanta cerveza quiera. Sí, el problema es que eso nos convierte en el mayor consumidor de cerveza y eso también aumenta el riesgo de esta enfermedad. Entonces tenemos que encontrar una manera que culturalmente nos quitemos la etiqueta de ser el país que más cerveza consume en Latinoamérica. Y cuando tú lees los posts que hay sobre este tema, la mayoría de los comentarios son de panameños orgullosos de llevar ese lema. Esto no es una causa de orgullo. Orgullo es que nos resalten por algo positivo, pero esto no es positivo y nos está pasando factura, ¿ok? Entonces, la dieta. Aquí es muy importante que tratemos de llevar dietas balanceadas, que sean ricas en sí, carnes, granos, frutas, vegetales y legumbres. ¿Cuál es el problema de la actualidad? Tenemos vidas más estresantes, cada vez tenemos menos tiempo y nos decantamos mucho por alimentos procesados, pizzas, emparedados de solo calentar en el microondas, comida rápida mexicana, hamburguesas y dejamos de lado esos alimentos que yo preparo en casa, esas legumbres, esos vegetales que tú mismo los preparas, tú mismo los escoges y que son más saludables que ese alimento que solo calientas en el microondas y te lo comes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debemos dejar a un lado, esos alimentos muy procesados, esos dulces que vienen en estos paquetes, etcétera. Son alimentos con alto contenido de azúcares, con alto contenido de carcinógenos que debemos tratar de evitar. Las carnes rojas y procesadas. Ya hay suficiente evidencia para catalogar a las carnes procesadas como carcinogénicos tipo uno, es decir, que están fuertemente relacionados con cáncer, sobre todo con los rectales. ¿Cuáles son estas carnes procesadas? Salchichas, bacon, jamones, carnes ahumadas, fermentadas o curadas.
Hay evidencia limitada sobre las carnes rojas, que eso incluye carne de vaca, de puerco, de cordero, de caballo, de cabra. Se sabe que puede haber una relación, pero no es fuertemente asociada, como el caso de las carnes procesadas. O sea, ¿cuál es la recomendación nuestra sobre el consumo de carne roja procesada? Que ellas forman parte de la dieta, sí, pero que no deberíamos consumirla más de 2 veces por semana. Ahora vamos a ver un poquito de alimentos especiales, licopeno. El licopeno es un pigmento que funciona como un antioxidante en el cuerpo y reduce las especies reactivas de oxígeno en la célula, que provoca daños en el ADN y que llevará a la formación de cáncer. Entonces, los licopenos están presentes en alimentos de color rojizo, como cuáles: los tomates, las fresas, las toronjas, las ciruelas, las guayabas. Estos alimentos de color rojizo tienen alto contenido de licopeno y por tanto este licopeno, que es un antioxidante, ya tiene una estrecha relación en la prevención de cáncer de próstata, por ejemplo. Los alimentos ricos en carotenos. Los carotenos son sustancias que le dan una coloración naranja al alimento. Y eso lo puedes ver en alimentos como la papaya, la zanahoria, el camote, la papa, la naranja. Eh, ¿Ok? Entonces, eso, el ají que se pone de color amarillo o color naranja, es un ají que está rico en carotenos. Entonces, ¿qué cánceres previenen los carotenos? Previenen el cáncer de cabeza y cuello, el cáncer de esófago y el cáncer de pulmón. Entonces, lo que se ha visto es que los países que más consumen alimentos con carotenos tienen tasas más bajas de estos tres tipos de tumores. Flavonoides. Los flavonoides son también sustancias que están dentro de alimentos como el brócoli, la pera, las moras, el ají, las uvas, los duraznos, el maíz, y tiene un efecto contra la muerte, tiene un efecto para la muerte celular programada de células tumorales y también para que no proliferen. Y está demostrado una relación en prevenir cáncer de mama, colon, próstata, tiroides y cabeza y cuello. Los productos derivados de la soya. Esto es un hallazgo que ocurrió fue en Asia. Asia tiene una baja incidencia de cáncer de próstata y resulta que los países asiáticos son los que más consumen productos derivados de la soya. Entonces, ¿pero por qué la soya tiene un efecto contra el cáncer de próstata? Porque el cáncer de próstata es un tipo de tumor que se alimenta de la testosterona que producimos los hombres. Entonces, resulta que la soya impide que la testosterona se transforme en su forma más activa, que es la dihidrotestosterona, de tal manera que reduce los niveles de la testosterona en el cuerpo y por tanto reduce el riesgo de padecer cáncer de próstata. Consumo de café, que es algo que siempre me pelean los familiares, los pacientes, yo se los digo, no le vas a quitar el café al paciente. ¿Por qué? Porque resulta que el café disminuye el riesgo de algunos cánceres como próstata o inclusive cáncer de páncreas. Y se ha visto que en la medida que más consumes café al día, asimismo se reduce el riesgo. Y esto también se observa con el café descafeinado, lo cual quiere decir que ese efecto de prevención de cáncer no ocurre solo por la cafeína. Recordemos que el grano de café tiene otros componentes que no es solo cafeína y que al parecer esos componentes, aparte de la cafeína, tienen un efecto antitumoral. Dieta rica en fibras y granos completos. Eso lo vemos en alimentos como las nueces, las frutas como cereza, frambuesa, el kiwi, que es muy bueno, los arándanos, los ajíes, ajo, el aguacate, los brócolis. Reducen el riesgo de cánceres gastrointestinales como el cáncer de colon y el cáncer gástrico y se deberían consumir más o menos 13 gramos por día. La vitamina D que la vemos en el salmón, el huevo, el arroz, la quinoa, el guandú, algunos quesos, la leche de coco, tiene un efecto proapoptótico y antiproliferativo, reduce el riesgo de linfoma de Hodgkin, cáncer de páncreas, cáncer colorectal, ovario y próstata. Nosotros se lo recomendamos a los sobrevivientes de cáncer colorectal que consuman alimentos ricos en vitamina D porque ya se ha demostrado que reduce las recaídas o recurrencias de la enfermedad. Y esto se puede suplementar a través de suplemento oral que puedes comprar en cualquier farmacia como vitamina D
o exposición al sol también, porque el sol transforma en nuestro cuerpo a nivel de la piel a la vitamina D. La obesidad y el cáncer, que por eso resalto mucho la obesidad y el sobrepeso. La obesidad no la debemos normalizar. Yo entiendo que hay muchas campañas de aceptación corporal, y todo lo que quieras, pero la obesidad no es un estado normal del cuerpo. Es un estado proinflamatorio que promueve la proliferación de células tumorales, ¿ok? Y ya está relacionado con todos estos cánceres que vemos aquí. Cáncer de cerebro, cáncer de tiroides, cáncer de esófago, de mama o de seno, mieloma múltiple, cáncer hepático, de riñón, de vesícula, de páncreas, colon recto, endometrio, ovario, o sea, un montón. Y lo peor es que 20% de todos los cánceres nuevos que se detectan por año en el mundo guardan relación con la obesidad. Entonces, no la normalicemos, no está bien. Lo ideal es que uno mantenga un estilo de vida saludable y no que esté excedido de peso. ¿Cuánta actividad física debo realizar en la vida? Ya actualmente lo mínimo que nosotros pedimos, mínimo, 30 minutos de actividad física regular 3 veces por semana. Eso que incluye aeróbicos, caminata, correr, pero esto hay que tomar en cuenta que no es nada más de que, bueno, voy a caminar de aquí, voy a caminar y le voy a dar 30 minutos de vuelta al patio. No, aquí es importante que haya una aceleración de tu ritmo cardíaco. Eso es importante, que el ejercicio que tú hagas acelere tu ritmo cardíaco más de lo normal para poner a trabajar el cuerpo. Eso es lo que necesitamos. No es una actividad física de que, bueno, la hago media hora, pero no sudo, no me siento un poco agitado. No, esa no es la actividad física que nosotros necesitamos aquí. Necesitamos una actividad física que te haga sentir cansado, que te haga sudar. Eso es lo que necesitamos. Entonces, es una actividad física vigorosa, ¿ok? Y el ejercicio tiene mucha relación con el cáncer. Es seguro, es factible, disminuye el riesgo de recaída de la enfermedad, hace que el paciente se apegue más al tratamiento, atenúa los efectos adversos de los tratamientos de cáncer, ayuda a finalizar más las terapias contra el cáncer, mejora la condición física, la fatiga y da calidad de vida al paciente. También se ha visto que la pérdida de peso en una mujer posmenopáusica de más de 10 kilogramos programadamente por actividad física reduce el riesgo de cáncer luego de los 50 años. La lactancia materna. Cada año de lactancia que tú le das a tu hijo disminuye el riesgo de cáncer de mama en un 4 a 10%. ¿Por qué esto es importante? Porque resulta que cuando yo indago a mis pacientes de mama, ¿cuántas de ustedes dieron lactancia más de un año? Solamente el 5% lo ha hecho. El 95% de las veces dieron lactancia a sus hijos menos de un año. Es la mayoría menos de 6 meses. Entonces, esto que es un factor protector, la mayoría de las mujeres no lo usa. O sea, es importante crear conciencia que la lactancia materna es necesaria para prevenir también esta enfermedad. La protección solar. El uso diario de protector solar reduce el riesgo de cáncer escamoso de piel en un 40% y hasta de 50% el riesgo de adquirir el melanoma, que es el cáncer de piel más maligno o letal de todos los cánceres de piel que te puede dar. La vacunación contra virus de papiloma humano, esto para mí ha sido fantástico, yo se los puedo decir y yo lo vivo aquí en Azuero. Cáncer cervicuterino cada vez está perdiendo más la batalla. ¿Por qué? Porque cada vez ocurre menos y eso ya yo lo estoy viendo en la Unidad Oncológica de Azuero. Cada vez llega menos cáncer cervicuterino respecto a lo que había antes. Si nos íbamos a 10 años atrás, probablemente mi unidad estuviera rodeada de cáncer cervicuterino. Pero ¿qué ha pasado desde el 2008 que se implementó la vacunación de las chicas y ahora de los varones y de las mujeres adolescentes contra el virus de papiloma humano? La reducción de esta enfermedad se ha ido a niveles extraordinarios, ¿ok? Y eso ya lo demuestran estudios de Inglaterra, estudios de Australia, en donde se ve claramente la reducción del riesgo de padecer cáncer cervicuterino con el uso de estas vacunas hasta un 34% en las niñas vacunadas entre 16 a 18 años, 62% en las de 14 a 16 y 87% en las de 12 a 13 años. O sea,
es fantástico. Entonces, si ustedes tienen hijos adolescentes, tanto varones como mujeres, hay que promover la vacunación contra el virus de papiloma humano. Es parte del esquema ampliado de vacunación de Panamá, es gratuito. Así que créanme que si le quieren hacer un favor a lo largo de la vida a sus hijos, esto es algo que deberíamos promover. ¿Por qué? Porque va a evitar que estas chicas de 30 años, 20 y pico de años, sufran de un cáncer que las va a matar tempranamente. ¿Ok? Entonces, la vacunación contra el virus del papiloma humano, ya nosotros lo estamos viendo aquí en Azuero. La incidencia de esta enfermedad cada vez cae más gracias a la vacunación también. La vacunación contra el virus de la hepatitis B, probablemente muchos de ustedes no lo saben, pero desde que nosotros nacemos nos vacunan contra la hepatitis B. ¿Y eso a qué ha ayudado? A reducir el riesgo de que padezcamos cáncer de hígado, producto de hepatitis B. Y en Asia, en donde esta vacunación no estaba adecuadamente implementada, es donde más cáncer de hígado tienen relacionado al virus de la hepatitis B. Entonces, esta vacunación contra el virus de la hepatitis B nos ha ayudado a que el cáncer de hígado no esté azotando tanto a la población panameña como a otras latitudes del mundo. ¿Pastillas para prevenir cáncer de próstata existen? No. Ni finasteride ni dutasterida han demostrado la reducción del riesgo de cáncer de próstata. Entonces no la recomendamos como una medida de rutina para prevenir cáncer de próstata. ¿Ok? Ahora, ya como parte final de esta ponencia, vamos a hablar sobre la detección temprana del cáncer. ¿Cuál es la actualidad de lo que tenemos? Y aquí necesito que presten mucha atención porque ustedes tienen que empoderarse y transmitir esta información al resto de las personas, ¿ok? Ya vimos cómo podemos prevenirlo, que alimentos pudieran ayudarnos, que medidas en nuestro estilo de vida pueden ayudarnos también, pero ahora también hay que saber exigir qué pruebas podemos hacernos para detectarlo temprano, ¿ok? Muy bien. Concepto de pruebas de tamizaje. Lo primero que tenemos que saber es que una prueba de tamizaje o detección temprana tiene que tener una alta validez y reproducibilidad. Eso quiere decir que debe ser con una alta sensibilidad, debe ser altamente específica y valores predictivos. ¿En qué se traduce eso? Que tenga la capacidad de detectar quién realmente está enfermo y quién realmente está sano, para no ir a hacer de más, sino hacer lo justo y necesario. Entonces, eso es una de las cosas que debe tener, una de las características que debe tener toda prueba de tamizaje. Deben existir pruebas diagnósticas y tratamiento oportuno si yo detecto el cáncer temprano. Los resultados clínicos de los detectados por el tamizaje deben ser mejores que aquellos que se detectan porque ya tienen síntomas. Y la prueba de tamizaje debe ser atractiva y costo efectiva, es decir, que el gobierno debe ahorrarse dinero haciendo esta prueba versus tratando al enfermo. ¿Eso qué significa? Y eso necesito que lo tengan claro. Hay dos conceptos que necesito que tengan clarísimo aquí. Detectar tempranamente cáncer no es prevenirlo. Al menos no es prevenirlo primariamente. La prevención primaria ya la acabamos de ver. No fumar, no beber, hacer actividad física, comer carotenos, flavonoides, vitamina D. Eso es prevención primaria. Evitar que la enfermedad se presente. El tamizaje o detección temprana es prevención secundaria, es decir, que no puedo evitar tener la enfermedad, pero si la tengo, la detecto tan temprano que la puedo curar. La detecto inclusive antes de tener síntomas. A eso nos referimos con tamizaje. Yo no estoy tamizando ni detectando tempranamente si la mujer llega porque ya se palpó un nódulo en la mama. No. El tamizaje lo que implica es que yo le detecté ese nódulo en la mama a la paciente sin que ella siquiera se lo sintiera o que el médico siquiera pudiera palparlo. Eso es lo que yo busco con el tamizaje. No busco detectar necesariamente a una que ya se detectó el nódulo por sí misma. No, sino aquella que ni siquiera se lo ha notado y que yo lo puedo detectar antes de que ella siquiera se lo note. Eso es lo que yo necesito hacer. ¿Ok? Un poquito de historia, porque a mí me gusta mucho saber de dónde venimos para saber en dónde estamos. En 1979, las primeras recomendaciones de tamizaje nacieron en Canadá, ni siquiera Estados Unidos, que es ahorita el que probablemente más recomendaciones de tamizaje hace, pero fue la Canadian Task Force la que hizo la primera recomendación de tamizaje para el mundo. Luego, en 1986, es que Estados Unidos decide crear un comité con dos objetivos: evaluar estudios sobre eficacia y efectividad de pruebas de detección temprana y de tamizaje contra el cáncer. Y segundo, alcanzar entonces un consenso de cuáles serían las recomendaciones. Es así como para el 1986 surgen las primeras guías norteamericanas sobre tamizaje de cáncer o detección temprana de cáncer de la American Cancer Society.
Y luego, en 1990, la US Preventive Task Force es la que logra sacar las guías que se han ido modificando en el tiempo para cáncer de colon, próstata, mama y cervicuterino. ¿Ok? En ese tiempo, esas eran las medidas. Pero, ¿qué es lo que tenemos ahorita? 2024, tamizaje de cáncer de mama. Primero, quiero que entiendan lo importante que es esto para nosotros. En Panamá se diagnostican 4 mujeres con esta enfermedad cada día. 4 mujeres, ¿ok? Por día. Esto es muy alto. Entonces, es importante que la mayoría de esas mujeres se detecten temprano. Se sabe que el riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida es que 1 de cada 8 mujeres padecerá esta enfermedad. Lamentablemente, 1 de cada 8 mujeres a lo largo de su vida tendrá que enfrentarse contra este diagnóstico. Sobre las pruebas de cáncer de mama, y esto necesito que lo tengan claro. Si yo quiero detectar tempranamente un cáncer de mama, lo primero que se me tiene que venir a la mente es la mamografía. No es la autopalpación de la mama y de mi boca no van a escuchar nunca que yo le diga a una paciente, la autopalpación es lo mejor. Jamás. Porque resulta que la autopalpación de la mama solo detecta el 6% de los casos. Es una cantidad ínfima. Eso no me sirve para nada realmente. Que tú detectes solo el 6%. Entonces, ¿qué pasa con el 94%? O sea, no nos damos cuenta. Entonces, por eso es que en las campañas de la cinta rosada no podemos promover la autopalpación de la mama como el examen número uno. No, lo que tenemos que exigir es el examen con la mayor probabilidad de detectar enfermedad en sanas y enfermedad que realmente es de la que realmente tiene la enfermedad. Entonces, el estudio que debemos promover es la mamografía porque tiene la mayor sensibilidad y especificidad, al igual que la tomosíntesis, que es una mamografía en 3D que aquí en Azuero se hace a nivel del Cecilio Castillero, y resonancia magnética de la mama, pero que realmente no la tenemos disponible ahorita mismo, pero el estudio número uno, costo efectivo para el gobierno, es la mamografía. ¿Cuál es el problema de las campañas? Que si tú le dices a una paciente que tiene que ir a hacerse mamografía por arriba de los 40 años, las instituciones públicas tienen que tener la capacidad de respuesta, pero ¿cuál es el problema? Que como sabes que no tienes el mamógrafo disponible para todas las mujeres, entonces prefieres mejor promover la autopalpación de la mama, que es muy ínfimo respecto a lo que deberías mandar, que es la mamografía. Entonces, no, aquí no nos comamos el cuento de que la autopalpación de la mama es indispensable. No, es la mamografía y eso es lo que debemos promover. ¿Ok? Cuando nosotros utilizamos el ultrasonido de la mama, cuando la mamografía salga algo confuso, entonces ahí nos apoyamos con el ultrasonido. Pero el ultrasonido tampoco sustituye a la mamografía en la mayoría de las mujeres. ¿Cuáles son las recomendaciones para cáncer de mama en una paciente con riesgo promedio? Aquella que no tiene ningún familiar con esta enfermedad. Mamografía empieza a partir de los 40 años. Eso es la edad a la que empieza aquí en Panamá, a partir de los 40. En el mundo se discute que sea a los 50, a los 45, a los 40. Esa es la edad a la que debe empezar realmente. El intervalo de tiempo, nosotros recomendamos que sea anual porque cáncer de mama es nuestro principal cáncer en el país. ¿Cuándo se detiene la mamografía? A los 74 años. Las pacientes que tienen más de 74 años hay que discutirlo con ellas. Si yo espero que esa paciente a 10 años esté viva, entonces yo le puedo seguir haciendo mamografía. Pero si la expectativa de vida de esa paciente a 10 años es que no espero verla viva a 10 años porque ya está encamada, porque ya tuvo un derrame, ya tiene un infarto, tiene mala calidad de vida, está obesa, es diabética, es nefrópata, se hace diálisis, estas pacientes probablemente no estén vivas a 10 años, a partir de los 74 años. Entonces, nosotros no promovemos llevar la mamografía más allá de los 74 años en pacientes cuya expectativa de vida sea menor a 10 años. Esto también es importante para los pacientes de más de 80 años. Más de 80 años nosotros no le pedimos mamografía de tamizaje, por más bien que esté la señora, por más bicicleta que maneje, por más monte que corte a los 90, no está indicado, ¿ok? ¿Cuándo le hacemos mamografía? Si ella se detectara algún nódulo o algo raro en la mama, solo allí. Pero no hay evidencia que refuerce que en una paciente de 90 años nosotros tengamos que hacerle mamografías anuales. ¿A quiénes sí se las pedimos? Aquellas que son sobrevivientes de cáncer de mama. Obviamente ahí es diferente porque ya tienen un riesgo mucho más aumentado.
En la población de alto riesgo significa aquellos que ya tienen mutaciones hereditarias, ese 10% de casos que tienen estas mutaciones de herencia familiar y que aumenta su riesgo a 20 a 25% más de la población normal, ellas deben empezar por debajo de los 30 años. Y la recomendación es mamografía alternada con resonancia magnética cada 6 meses. Tamizaje en cáncer cervicuterino. No recomendamos tamizaje para cáncer cervicuterino en mujeres menores de 21 años. No importa si empezó las relaciones sexuales a los 10 años, 11 años, 15 años, empieza a partir de los 21 porque es una enfermedad que no vemos por debajo de esta edad. Entonces, a partir de los 21 hasta los 65 años, se recomienda hacer la prueba de tamizaje. Y aquí algo que causa roncha con mis colegas ginecólogos. El PAP se debe hacer cada 3 años. Nosotros no exigimos PAP anual. En oncología, no. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que si tú te lo haces hoy, 2024 y te lo haces el siguiente año, el cáncer no se formó de un año al otro. El cáncer cervicuterino para formarse, si el PAP fue negativo, pues definitivamente no va a tomarle un año para formarse, va a tomarle 3 años. ¿Qué pasa? Es diferente, por ejemplo, si ya tú tienes inflamación o ya tú tienes una lesión sospechosa, ahí sí tienes que hacerte el estudio cada 6 meses a un año. Ahí es diferente, ¿ok? Pero si tu PAP siempre te ha salido normal, 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 sin inflamación, sin BPH, sin nada maligno o nada sospechoso, no tienes por qué hacértelo anual. Es cada 3 años, ¿ok? Muy bien. ¿Cuándo parar? A los 65 años con 3 pruebas previas negativas. Las pacientes que ya le quitaron el útero, si ya tiene varias pruebas negativas, luego de quitarle el útero, se puede parar ya el tamizaje. Y si se detecta una lesión sospechosa, debes continuarlo hasta por 20 años después. Tamizaje de cáncer colorectal. La edad de inicio a partir de los 45 años. Esa es la recomendación. ¿Cuándo finalizar? A los 75 años o a los 80 si la expectativa de vida puede ser mayor a 10 años, como pasó en cáncer de mama. La prueba de tamizaje número 1 es la colonoscopía. Esa debería ser y se debe repetir cada 10 años, pero pídanle a un gastro que te haga una colonoscopía. Te va a dar cupo para un año. O sea que ahorita mismo no es una prueba fácil de hacer para tamizar. Entonces, ¿qué opciones tenemos? El test de sangre oculta en heces anual. Eso lo debemos hacer. Todos los laboratorios lo tienen. Inmunotest fecal, DNA tumoral, que se hace cada 3 años. Que el DNA tumoral, la prueba existe en Panamá, solo que en clínicas privadas nada más, y tiene un costo de más o menos 120 a $300. Simodoscopía flexible y colotomografía cada 5 años. El gold standard para nosotros, es decir, lo que deberíamos mandar, colonoscopía, pero si no, sangre oculta en heces anual por lo menos. Cáncer de próstata. Esto también es alarmante. 3 hombres panameños al día son diagnosticados con cáncer de próstata, ¿ok? Es como el equivalente del cáncer de mama, pero en el hombre. Los hombres con muy alto riesgo, con familiares de consanguinidad que tengan esta enfermedad, deben empezar a partir de los 40 años. En aquellos pacientes que no tienen todas estas características, probablemente habría que empezar entre los 45 a los 50. Pero la regla general para que todos los hombres panameños se la graben es que a partir de los 40 años ya deberíamos empezar a hacernos PSA y tacto rectal. De todos los exámenes, ahorita mismo el PSA sería como el número 1, pero también se debe reforzar con el tacto rectal, que generalmente lo debe hacer el urólogo. Y finaliza a los 70 años, más o menos. Tamizaje en cáncer de pulmón. Esto es relativamente nuevo, nació en el 2015 aproximadamente. Todo adulto de 55 a 80 años que fume activamente a esa edad o que fumó o dejó de fumar hace menos de 15 años debería hacerse una prueba de tamizaje con una tomografía de pulmón de baja dosis anual. Ya aquí en Azuero, el equipo de neumología del Gustavo Nelson lo hace, así que eso es importante. Hay disponibilidad de la prueba, solo que poco se conoce porque es la última que se ha sumado. Entonces, por eso es importante entender que se pide sobre todo en fumadores y exfumadores. Y lo otro importante en el tamizaje de cáncer de pulmón es siempre advertirle al paciente que debe dejar de fumar. Lo que viene a futuro, y lo voy a dejar en una sola diapositiva, ya es posible detectar cáncer más tempranamente sin necesidad de hacer
todas estas pruebas de tamizaje? La respuesta es sí. Ya nosotros tenemos la capacidad de medir el DNA de las células tumorales en una muestra de sangre. Eso se llama biopsia líquida. ¿Por qué esto ocurre? Porque el cáncer, cuando se está moviendo en el cuerpo, se rompe la célula maligna y libera todo ese ADN maligno en la sangre. Y por una muestra de sangre podemos captar esa célula, ese DNA de la célula tumoral y ver las mutaciones que tiene y de esa manera poder inferir cuál es el cáncer que tiene la persona. Estas pruebas ya están corriendo para estudios de investigación para salir aprobadas. Ya este año, en marzo de este año, salió el primer estudio para cáncer colorectal que demostró una capacidad de detectar hasta el 90% de los pacientes con cáncer colorectal antes de que siquiera sintieran un síntoma del cáncer colorectal. Detectó el DNA tumoral circulante en la sangre de los pacientes y luego fueron llevados a una colonoscopía y le descubrieron en el 90% de los casos que tenían una masa que estaba creciendo y que no le producía ningún síntoma. Entonces, si usted me pregunta, oye, suena muy novedoso, qué bueno, o sea, esto es lo que deberíamos tener. La prueba cuesta $4,000. O sea, que ahorita no hay sistema de salud público que pueda pagar esto. Entonces, lo que nosotros esperamos a futuro es que estas pruebas que vayan llegando logren ser costo efectivas para que los sistemas públicos de salud los adquieran y podamos tener acceso a ellas para toda la población. Pero todavía la mayoría de estas pruebas están en proceso de evaluación científica. Pero no lo dudo, esto va a llegar, sí o sí. Pero todavía no lo recomendamos de rutina para tamizaje, pero los traigo para que ustedes sepan para dónde estamos moviéndonos. Conclusiones finales. Los factores de riesgo encontrados: tabaquismo en un 41%, etilismo en un 40%, cáncer en la familia en un 52% y sobrepeso y obesidad repetitivamente hasta en la mitad de los pacientes. Prevención: actividad física regular, dieta balanceada, consumo de soya, consumo de café, consumo de licopenos, no fumar, no beber en exceso. Requerimos estudios en el área de Azuero y centrales para validar datos de riesgo que puedan impactar a largo plazo para bajar las tasas de incidencia de cáncer en nuestra región, pero lo tenemos que ir trabajando poco a poco. El primer paso fue la llegada de una unidad regional para entender lo que ocurre acá. Pero les tiro esta pregunta. ¿Ya empezaste tu propio cambio? ¿Ya estás haciendo actividad física regular? ¿Ya dejaste de fumar? ¿Ya dejaste de ingerir bebidas alcohólicas en exceso? ¿Ya te alimentas saludablemente? El cambio empieza por uno mismo para poder hablar de cambios en la vida de otras personas. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si habrá preguntas, creo que sí. Sí, tenemos preguntas, doctor. Voy a ir leyéndoselas y Perfecto. usted poco a poco me las va a ir respondiendo. Vale. La primera que tenemos es del señor José Ruiz. Hoy Ujú. día se utiliza mucho el cigarrillo electrónico, sobre todo en jóvenes y en lugares públicos, y vemos muy pocas campañas donde se señala sus consecuencias, especialmente en colegios y universidades. Sí, eso es así. Y ya, como les dije, este año salió el estudio sobre el vapeo o el cigarrillo electrónico, en donde ya se sabe que produce cáncer igual que un cigarrillo normal. Entonces, no podemos promover que esto se esté dando y es una moda entre los jóvenes porque se sienten como mucho más classy, mucho más fancy, mucho más eh, con mayor clase. Si fuman un cigarrillo electrónico, te estás haciendo daño igual que si fumaras un cigarrillo normal. No debes fumar. Eso es lo que debemos promover realmente, porque te va a producir cáncer igual que un cigarrillo normal. Perfecto. Tenemos otra acá. Se han realizado investigaciones sobre causas, incidencias, factores que están ocasionando que haya tantos casos de cáncer en Azuero. Sí, como pudieron ver, está el estudio de determinantes de cáncer en la mujer. Ahí vieron la alimentación fatal de la mujer de Azuero con cáncer de mama. Ya nosotros hicimos el mismo estudio para cáncer colorectal, pero se va a estar publicando el próximo año, que nos ayuda a saber cuál es la genética del cáncer colorectal de Azuero y cuál es el comportamiento en su estilo de vida de estos pacientes con cáncer colorectal, lo cual nos va a ayudar a entender mejor también cómo impacta el estilo de vida en esta enfermedad. Pero sí, ya sabemos, y como ustedes vieron en mi presentación, están viendo los factores de riesgo
que están existiendo en Azuero: la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, el etilismo, la herencia familiar. Son factores que se repiten una y otra vez en diversos modelos tumorales y que debemos poder incidir en eso. Pero sí, claro que los estamos conociendo y claro que hay investigación al respecto. En las tablas se ha dicho que hay tuberías de asbesto. El uso de agroquímico en otros países está prohibido. En Panamá se permite. Sí, de hecho yo he quedado impactado, o sea, porque digamos, yo vengo de la capital, allá no andamos fumigando con glifosato por ningún lugar. Cuando llegué aquí tú consigues el glifosato y fumigas tu patio cuando te da la gana. O sea, el glifosato tiene la capacidad de promover cambios en los genes que llevarán a cáncer. Y sin embargo, aquí lo consigues como si nada y la FDA inclusive lo ha prohibido, que es la autoridad regulatoria de estos fármacos y pesticidas en Estados Unidos. Entonces, yo creo que aquí hay que analizar muy bien como medida pública de salud el cuidado que hay que tener en el ambiente sobre el uso de pesticida. Y más porque en el subsuelo, ese pesticida penetra en el subsuelo y puede llegar a las aguas subterráneas que al final van a los ríos y que lo terminamos tomando. Solo que el IDAN no hace medidas, no hace medición de pesticidas en el agua porque no es una prueba usual. Entonces, lamentablemente, nosotros no sabemos cuáles son los niveles de pesticidas en el agua de Azuero. Sabemos que existe antracina, que por supuesto que puede ser cancerígena, y te expones a este glifosato en cada vez que tú estás echando esto por allí, pero no hay medidas regulatorias, nadie le pone el cascabel al gato, y la verdad que eso es parte del deber de las autoridades regionales de ponerle cascabel al gato, pero lamentablemente no he visto medidas al respecto. El cáncer es un tipo de hongo que se alimenta de la glucosa del cuerpo. No, 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 para nada. No me mezclen hongo con cáncer. Son dos cosas totalmente diferentes. El hongo es un agente patógeno infeccioso. No tiene nada que ver con cáncer. El cáncer no es una infección. El cáncer nace de nosotros mismos en nuestro cuerpo. El hongo yo lo adquiero del ambiente, que es diferente. Entonces, separemos una cosa de la otra. En segundo lugar, sí, el cáncer se alimenta de la glucosa. El exceso de azúcar alimenta a la célula cancerígena, por eso es que debemos evitarlo, ¿ok? Pero no me metan el concepto de hongo o parásito con el cáncer, porque no lo es. Son dos cosas diferentes. De tener un familiar con diagnóstico de cáncer, ¿cuáles son los pasos a seguir en el Hospital Anita Moreno para la primera consulta? ¿Dónde nos tenemos que dirigir? Bien, esto es una pregunta importante porque yo necesito que ustedes entiendan que yo no puedo cargar con el peso de hacer diagnóstico de cáncer. Oncología es una especialidad que recibe a los pacientes ya diagnosticados, que lo diagnostica el geriatra, medicina interna, el cirujano, etcétera. Si un paciente tiene sospecha de cáncer, tiene que ir a su médico de cabecera o al médico especialista a que le haga el abordaje diagnóstico. Los oncólogos entonces recibimos al paciente que ya tiene el diagnóstico de cáncer y que viene entonces a recibir los tratamientos correspondientes con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cargar con el peso de todo. O sea, yo solo contra todos los diagnósticos de cáncer que hay que hacerle a un paciente, eso es demasiado trabajo. Y nada más somos 20 oncólogos en todo el país, de los cuales yo soy el único que está en el interior y los otros 19 están en la capital. Entonces, por esa razón es que los servicios de apoyo, como medicina interna y todo lo demás, deben referir al paciente a la unidad oncológica de Azuero con el diagnóstico de cáncer ya hecho y nosotros entonces nos encargamos de hacer la apertura de expediente para que ya tenga un expediente en la red oncológica nacional. Eso le permite al paciente tener acceso a todos los estudios y recursos que tiene tanto el Instituto Oncológico Nacional como el Hospital Anita Moreno. Importante, el paciente asegurado tiene un trámite de más. Ese trámite es la búsqueda de su autorización del seguro, en donde el seguro pone allí que va a cubrir todos los gastos oncológicos del paciente asegurado. Entonces, ese paso hay que completarlo todavía con la agencia del seguro local para que ellos envíen los documentos a Ciudad de la Salud y luego finalmente se retira ese documento para hacer la apertura de expediente del asegurado. Si el paciente no es asegurado, cuando el médico que hizo el diagnóstico de cáncer lo envía a la unidad, nosotros lo recibimos sin necesidad de hacer todo ese papeleo porque el asegurado está cubierto por el MINSA siempre.
¿Qué probabilidad de padecer cáncer de mama con una mujer con cáncer, con una madre con cáncer? Bueno, lo primero que preguntaría es si la madre tuvo cáncer de mama también, porque si la mamá tuvo cáncer de mama, pues el riesgo es más alto, ¿no? Más o menos por cada familiar con cáncer de mama, tu riesgo se duplica. Es decir, que si era uno de cada 8 mujeres, una de cada 4. Entonces, claro que aumenta tu riesgo. Por tanto, tienes que chequearte. Sobre todo si tu mamá ya tuvo cáncer de mama, nosotros recomendamos empezar inclusive a partir como de los 35 años o 10 años antes de la edad más joven de la familiar más joven diagnosticada. O sea, por ejemplo, si a su mamá se lo detectaron a los 45 años, debes empezar a los 35. Si a su mamá se lo detectaron a los 41, debes empezar a los 31 años a tamizarte, ¿ok? Pero si su mamá se la detectaron a los 60, pues perfectamente empiezas a partir de los 40 años. El humo que genera el cigarrillo electrónico hace el mismo daño que el otro cigarrillo para las personas que conviven con un fumador. La respuesta es sí, es igual. Es igualito. Así que lo importante es que, digamos, no fumen. Ni cerca mío, ni lo haga uno mismo. ¿Qué opina usted sobre la dieta cetogénica que promueven muchos influencers para evitar el cáncer? Gracias por hacerme la pregunta. Quiero que sepan que nosotros en oncología tenemos terminantemente prohibido promover dieta cetogénica en pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer. Yo no les puedo explicar el nivel de desnutrición que le provoca a mis pacientes la dieta cetogénica. Está totalmente proscrita para nosotros promoverla. De hecho, les puedo decir el caso de una paciente que vino con esta locura de hacer dieta cetogénica que a mí nunca me lo preguntó, pues se lo hubiera dicho de entrada, a mí no me gusta que estén haciendo dieta cetogénica, vino con unas proteínas tan bajas que ni siquiera le pude poner el tratamiento en ese momento. Y eso es importante porque para el paciente con cáncer, ¿qué es lo que más pierde? Proteínas. Entonces, la dieta cetogénica provoca un estado catabólico en donde el cuerpo empieza a consumir lo que sea que tenga mientras estás en ayuno o mientras estás en exceso de cetonas. Entonces, comienzas ¿de dónde vas a sacar energía si no hay glucosa? De las proteínas, de la grasa. Entonces, pierdes mucho peso, pero también pierdes mucha masa muscular y proteína. Ese es un serio problema. Nosotros no lo recomendamos para nada el paciente con cáncer, porque lo que yo necesito de un paciente con cáncer es que gane proteínas, no que las pierda. O sea, la dieta cetogénica para nosotros es enemiga del cáncer. Una Enemiga del persona, paciente con cáncer, mejor dicho. Enemiga del paciente con cáncer, no del cáncer en sí. Ajá. ajá, una persona que nunca ha fumado, ¿por qué falleció de fibrosis pulmonar? ¿A qué se debe? Bueno, esa pregunta no tiene que ver con cáncer, ¿eh? Pero la voy a contestar igual. La fibrosis pulmonar no solamente ocurre por fumar, la fibrosis pulmonar ocurre por enfermedades autoinmunes, ocurre por exposición a biomasa como quema de herbazales, puede ocurrir por usar humo de leña y también puede ocurrir idiopáticamente. Idiopáticamente quiere decir que sin una causa aparente tu cuerpo desarrolla esas cicatrices en el pulmón. ¿Tiene que ver la Helicobacter pylori con el cáncer de estómago? Por supuesto que sí. El Helicobacter pylori dispara el riesgo de cáncer de estómago hasta 20 veces. Es el principal factor de riesgo relacionado con esta enfermedad y de hecho es muy frecuente en Panamá. O sea, la infestación por Helicobacter pylori es súper, súper frecuente. Lo importante es que el Helicobacter pylori se cura. Si le das el tratamiento adecuadamente al paciente, el paciente tendrá erradicación del Helicobacter pylori y esto desaparecerá y desaparecerá también su riesgo de desarrollar cáncer gástrico. ¿Qué nos puede decir del agua de Herrera y Los Santos? Que es malísima. Eso yo se lo puedo decir, malísima. O sea, yo que vengo de la capital, les puedo decir que yo no tenía el dolor de cabeza que mi agua estuviera con antracina, estuviera contaminado, que mi potabilizadora me entregara un agua impura. Yo honestamente no tomo el agua aquí. Yo prefiero el agua embotellada 1000 veces. A pesar de que me llene de micropartículas y microplásticos, lo prefiero a tener que tomar el agua de Herrera. Y yo lo digo desde octubre de 2022, que vivo acá en Azuero, yo no tomo el agua del grifo porque no me siento seguro. Yo no me siento seguro del agua aquí. Y creo que la decisión que tomé fue la más sabia que pude haber hecho porque con el tiempo nos hemos dado cuenta todos los problemas de la potabilizadora,
todos los problemas de la purificación del agua y lo que les comentaba, ahí no se está midiendo los niveles de pesticidas que tenga el agua, porque no es una prueba usual del IDAN medir pesticidas en el agua. Entonces es un problema realmente para mí la manera en que se toma el agua aquí. Claro, el problema es que la condición económica mía no es la condición económica de el resto de la población necesariamente. Entonces yo no puedo decirle a todo el mundo compra el agua porque no todo el mundo tiene plata para comprar el agua. Entonces aquí es una decisión también de salud pública y también de medida también de, digamos, de solidaridad con el pueblo. O sea, tú debes asegurarte que el agua que bebe tu pueblo tiene que ser un agua que no le produzca enfermedad. Pero yo veo que aquí falta mucho de parte de las autoridades el ponerse serio con el tema del agua realmente. ¿Quieren una potabilizadora nueva? Sí, puedes querer la potabilizadora nueva, pero eso no quita que la actual no está trabajando bien. Entonces, ¿qué estás haciendo para que la actual, mientras esté funcionando, haga mejor el trabajo? Yo insisto, el agua para mí de aquí no es un agua con la que yo me sienta confiado. Muchas gracias, doctor. Muchas preguntas. Así que continuamos entonces con el programa. Ya esta era la última pregunta de la sesión. Listo, muchas gracias por la invitación, de verdad que sí. Excelente exposición, doctor. Muchas gracias. En este momento estaremos enviando al chat del Zoom la evaluación del seminario. Les agradecemos que sea contestada. Ahora, para finalizar esta jornada, escucharemos las palabras de clausura por el profesor José Ruiz, presidente de la Junta de Directores de Copase RL. Buenas noches. Primero que nada, queremos darle las gracias al doctor José Pinto por cada una de las palabras que en el día de hoy nos ha dado como mensaje de advertencia. El Comité de Género en conjunto con el personal administrativo, con los comités, juntas, tanto de directores como de vigilancia, le agradecemos especialmente a usted, quien no dudó desde el primer momento en que lo contactamos para que nos presentara un tema específico como clausura del mes de octubre de la cinta rosada y celeste, con el tema Construyendo una cultura de prevención del cáncer. De parte de la cooperativa del educador herrerano, estamos eternamente agradecidos a nuestros asociados. Gracias por su participación y los invitamos a cada uno en las actividades que se desarrollan en beneficio de todos y tomar en cuenta los señalamientos que hoy nos han suministrado, tanto como el tabaquismo, el etilismo y la obesidad. Muchas gracias, amigo doctor José Pinto, y la cooperativa está abierta para usted. Que todos tengamos una noche placentera. Ahora vamos a tener en conjunto con la Junta de Vigilancia por parte de la profesora Juana de Martínez y la licenciada Marta Mendoza, hacer una regalía con cada uno de los asociados que estuviesen conectados y que le recordamos que las personas, una vez que sean seleccionadas, tienen que demostrar su presencia en la capacitación. Muchas gracias. A continuación, Adelante, Marta. A continuación vamos con la regalía. Aquí contamos con el listado de los asistentes. Recordemos que deben levantar su mano. Recordemos que la mano sería luego que ganamos, una vez los mencione.
serían 10 ganadores en el día de hoy. El premio estará a partir de mañana en la recepción de la cooperativa. Bueno, tenemos 103 personas que pueden ser ganadoras. Vamos a comenzar. A ver. Moisés Girón. Levante la mano, ahí está. Yesenia Moreno. Yesenia ya la vimos. Luz Pinilla. Luz Pinilla también. Teodolinda Barría. Lista, señora Teodolinda. Jesús Cárdenas. Listo, Jesús. Miriam Ramos. Lista, Miriam Ramos. Erineira Rivera. Lista, Erineira. Ida Ávila. A ver, Ida Ávila. Ida Ávila a la 1. Ida Ávila a las 2. Ida Ávila a las 3. Lastimosamente, perdió su oportunidad. Biodelda Urriola. Allí está. María Barrera. Allí está también. Ana Luisa On. Allí está también. Felicidades a los 10 ganadores. A partir del día de mañana pueden venir a la recepción de la cooperativa a retirar su incentivo por participación. De igual forma, a los participantes, todo el resto, en su cuenta de ahorro van a tener un incentivo por conectividad. Muchas gracias a todos por participar.